Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Penal. Vamos a continuar con el desarrollo entonces de nuestra asignatura y en esta ocasión vamos a analizar lo relativo a las partes en cómo se divide el estudio del derecho penal. Y en ese sentido, pues, es importante precisar que el estudio sistemático del derecho penal se ciñe en diversos temas que pueden variar según el punto de vista y extensión que cada autor le dé. No obstante lo anterior, la mayoría de los estudiosos del derecho penal coinciden en señalar que este se clasifica en dos partes, a saber, lo que es la parte general y la parte especial. La parte general a su vez se divide en introducción, lo que es la teoría de la ley penal, la teoría del delito y la teoría de las penas y medidas de seguridad. En la introducción se tratan las generalidades del derecho penal, lo relativo a las ciencias penales, la evolución de las ideas penales, la historia del derecho penal y lo concerniente a las escuelas penales. Dentro de la teoría de la ley penal se analizan a las fuentes o propiamente lo que es la fuente del derecho penal, como lo es la ley, su interpretación y los ámbitos de validez, como lo es el material, el espacial, temporal y el personal. Dentro del apartado de la teoría del delito se analiza fundamentalmente las generalidades sobre la definición del delito, así como sus componentes o elementos, es decir, sus aspectos positivos y negativos, lo concerniente a la intervención del sujeto activo, es decir, la autoría y la participación, aunque algunos autores suelen estudiarla de manera particular en lo que se conoce como la teoría del delincuente, aunque la mayoría de los autores suele incluirla dentro del apartado de lo que es la teoría del delito. En la parte relativa a la teoría de las penas y medidas de seguridad, se analiza la distinción entre lo que es propiamente una pena y lo que es una medida de seguridad, por supuesto su definición, clasificación, la individualización y lo relativo a lo que hoy conocemos como los beneficios penitenciarios o preliberacionales. Y finalmente en la parte especial se analiza lo que se conoce como el estudio de los delitos en particular y lo concerniente a las penas y medidas de seguridad aplicadas a los casos concretos. Y para concluir nuestra sesión del día de hoy vamos a analizar entonces lo que sería la clasificación del derecho penal y encontramos que doctrinalmente el derecho penal suele clasificársele en lo que es derecho penal subjetivo y derecho penal objetivo, así como en derecho penal sustantivo y derecho penal adjetivo. Por cuanto hace al derecho penal subjetivo, eh, la mayoría de los autores coinciden en que este se refiere a la potestad que recae en el Estado para aplicar las penas y medidas de seguridad, o lo que se conoce como el jus puniendi, o el derecho de castigar o reprimir el ilícito. Y por cuanto hace el derecho penal objetivo, este hace referencia al conjunto de leyes o reglas que definen los delitos, establecen la base de la responsabilidad penal, perdón, y señala las penas y las medidas de seguridad. En ese orden de ideas, el autor Juan Bustos refiere que el derecho penal objetivo se puede definir como aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características del hecho delictivo e individualiza al sujeto que lo realizó, al que le impone por su hecho una pena o medida de seguridad. Por su parte, Cuello Calón refiere que el derecho penal en el sentido objetivo es el conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado que determinan los delitos, las penas y las medidas de seguridad con que los delincuentes serán sancionados. Ahora bien, por cuanto hace el derecho penal sustantivo, se dice que este se integra por normas relativas a los delitos, las penas y además a las medidas de seguridad.
Por lo tanto, este constituye la verdadera sustancia del derecho penal. De ahí su denominación, derecho penal sustantivo o material. Bajo esta tesitura, el autor Eusebio Gómez señala que el derecho penal sustantivo concreta la noción del delito y determina sus consecuencias, es decir, a las penas y las medidas de seguridad. En forma similar, el autor Fortán Balestra refiere que el derecho penal sustantivo comprende las cuestiones que señalan las características peculiares y privativas de las normas contenidas en las leyes penales, es decir, la amenaza de pena. Así, por ejemplo, Fran von Lis refiere que el derecho penal sustantivo es el conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian al crimen como hecho, a la pena como legítima consecuencia, mientras que el derecho penal subjetivo, o lo que se conoce como el jus puniendi, pues es la rama del derecho penal que regula la potestad pública de castigar y aplicar las medidas de seguridad a los autores de las infracciones penales. Ahora bien, por cuanto hace al derecho penal adjetivo, este puede definirse como el conjunto de normas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a los casos particulares. Es decir, el derecho penal adjetivo se refiere propiamente a lo que se conoce como el derecho procesal penal, que regula el desenvolvimiento del proceso penal. Y en el mismo sentido, Manuel Rivera Silva refiere que el derecho penal adjetivo o derecho procesal penal pues es el conjunto de reglas que norman la actividad estatal, que tienen por objeto el abonamiento del delito con la sanción. Es decir, el derecho penal sustantivo entonces es la esencia del derecho penal y desde luego está regulado, normado por lo que conocemos en la praxis como los códigos penales, ya que estos se encargan de determinarnos qué es un delito, cuáles son sus penas y sus medidas de seguridad. Y lo relativo al procedimiento pues se encuentra regulado desde luego en lo que conocemos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual rige en toda la República, tanto en los procedimientos del orden común como aquellos que afectan los intereses de la federación o tienen repercusiones en el ámbito federal. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces nuestra primera sesión de Derecho Penal y nos estaríamos viendo entonces en una futura sesión. Por el momento les agradezco su atención y nos vemos en próximos videos. Hasta pronto.